Bien. Bueno, yo empiezo. Duras que estás grabando. Vale. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale. No, es que el internet ha estado medio fallando y como ya he hecho como 2 preguntas y tardan en la respuesta, tengo la... Ok. Yo les mandé el enunciado un ejercicio, pero me date que tengo que hacer como un repaso de Implan, ¿verdad? Porque ahora me dice. Bueno, vamos a leer el enunciado y después vemos ahí cómo, qué tanto me toca hacer el repaso de Implan. ¿Cuándo fue que vimos esa clase? El sábado pasado, ¿no? Después del examen. Sí, profe. Vale. Bueno, yo me quiero disculpar con ustedes porque yo he evaluado que ya llevamos como no sé cuántos puntos evaluados, como 45, pero no les he dado ni una nota. Pero, ¿qué semana es esta? La 9. Espero que ninguno haya retirado simulación. No es el deber ser, debería haberles dado al menos unas notas, pero no, como full. No, ya la fecha de retiro pasó, ¿verdad? Era hasta el miércoles. Fue como la nebulosa de martes. Era hasta el martes, profe. Ok, bueno, está bien. Pero creo que ninguno retiró y espero que no hayan retirado porque nada. El que no haya salido bien, ahí vemos cómo ayudarlo, qué recuperación se hace. A ver, ¿qué me falta? Sí, me falta un poco. Ok, de la exposición de mañana hablamos al final de la clase. Entonces, mi objetivo hoy es hacer 2 ejercicios de Implant, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo logramos. Entonces, el primero se denomina LNG Transport Line. En inglés, el LNG debería utilizarse para gas natural licuado, que yo creo que les he hablado varias veces, pero en este ejercicio no es gas natural licuado lo que está circulando por allí, sino líquidos del gas natural. Y los líquidos del gas natural no se abrevian así, pero bueno, no importa. Ahorita les comento un poco. O sea, líquidos de gas natural es fundamentalmente etano y propano. Y gas natural licuado fundamentalmente metano, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son cuestiones, pero para que sepan que estas siglas, con todo que es el enunciado del ejercicio de Implant, no están del todo bien. Entonces me dice, una tubería transporta, o sea, una tubería transporta 123.000 kilogramos por hora de una mezcla de líquidos de gas natural a baja temperatura para hacia mejor dicho, una etapa de compresión y enfriamiento adicional. La línea de transporte tiene una longitud de 15 metros con un cambio total de elevación de 5 metros. El layout de la tubería se muestra en la figura 1. Esta imagen que estamos viendo de la tubería es como si la tuviéramos de frente, ¿okay? Es como que si esto estuviera pegado en una pared, que no está pegado en una pared, pero es como si tú estuvieras paradito en la planta y entonces tú ves una tubería que baja 2,5 metros, luego recorre 10 metros y luego baja otros 2,5 metros, ¿ok? Entonces tenemos aquí en este recorrido, o sea, tendríamos nuestra fuente, que es el source, tendríamos nuestro sink, que es el punto final de llegada, y de entre ellos dos vamos a dibujar el link. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces, dentro de ese link, ustedes lo que van a colocar es tubería, codo, que es el vent que sale ahí, tubería, codo, y de nuevo tubería, ¿ok? La primera tubería tiene 2,5 metros y baja esos 2,5 metros, totalmente vertical. La segunda tubería tiene 10 metros de longitud y no tiene cambio de elevación. Y la tercera tubería baja 2,5 metros, que corresponde a su longitud total, ¿okay? Totalmente vertical también la tercera tubería. Le dice que, ya, les dice que la tubería
está rodeada por 3 capas de aislantes, ¿ok? Tienen una capa interna, aquí no se ve mucho la diferencia de colores, pero tienen una capa interna, una capa media y una capa externa, ¿ok? Que van rodeando la tubería principal. Entonces, la corriente de líquidos de gas natural es metano, tiene 31,3%, etano 30%, propano 2% y helio 5%. La fuente se encuentra a una temperatura de menos 48 grados centígrados y una presión de 23,5 bares. Y lo otro que les dicen es que el flujo de esta fuente es 123.000 kilogramos por hora. ¿Ok? Eh, Les dice que el diámetro interno de fíjense que yo les dije que el líquido en el gas natural era etano y propano, pero bueno, esta cosa que está circulando por aquí un poquito, es una mezcla como que entre gas natural licuado y líquidos del gas natural, porque tiene etano y metano. Y si se fijan ahí, esta composición ni a palo suma 1, entonces luego hay que normalizarla. ¿De acuerdo? Entonces los datos de la tubería, estos son los datos de la fuente, los datos de la tubería son que el diámetro interno es 8 pulgadas, cédula 40, los codos me dice que son ambos estándar, la constante K de estos codos es 30, el espesor de la tubería es 14 milímetros, la rugosidad de la tubería es 0,05 milímetros, la conductividad térmica es 40 kilocalorías hora metro grado centígrado y la temperatura ambiente es 30 grados centígrados. Y después me dice que las capas de aislantes, la interna tiene un espesor de 50 milímetros, la conductividad es 0,028 kilocalorías hora metro grado centígrado, la capa media tiene un espesor de 3 milímetros, me dan también ahí la conductividad, y la capa externa tiene 50 milímetros. ¿Ok? Entonces, me piden, calcula la temperatura de salida, la presión de salida y la calidad del gas en la línea del transporte. Utiliza el método de Vex-Brill-Movie para la calidad de presión con el modelo termodinámico de Swabber-Lejeune para lo que es la parte de la termodinámica. Debido a que la composición del fluido es suministrada, usted puede utilizar el modelo de fluido composicional. Les dice que los métodos de los cálculos de caída de presión para los codos suponen un codo estándar tipo Mitre con valores de la constante K basado en la fórmula de Crane. Ok, bueno, esto es un cálculo interno que le hará y para la K me da el valor de 30. Yo lo que tengo que verificar es si cuando escojo el codo aparece ese 30 de manera predeterminada y si no aparece 30, colocarse. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Al menos en lo que es la lectura del enunciado. Sí, profe. Ok. Después me dice aquí, nota, una manito, me dice, debido a las bajas temperaturas que se esperan, ¿por qué se esperan bajas temperaturas? Porque la fuente está a menos 48 grados centígrados. Me dice, debido a las bajas temperaturas que se esperan, resetea, cambia el valor predeterminado de temperatura mínima a menos 75 grados centígrados. Ya les voy a decir dónde es eso, porque eso sí no lo vimos en la clase del sábado pasado. Usted deberá resetear, no me acuerdo cómo se dice, bueno, restablecer, creo que es el término en español. Usted deberá restablecer el mínimo permitido, la temperatura del problema, para permitir que se realicen los cálculos de temperatura. Debido al layout que se tiene de la tubería, usted debe especificar, esto es algo que había que hacer en el implant las versiones anteriores. Decía como que debido al layout que tiene, usted debe especificar la opción de cálculo de single link. Ok, ahorita les digo qué es.
configura las secciones inclinadas de la tubería suministrando el cambio de elevación. Para flujo vertical bajando, suministra un valor negativo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, cuando es solamente una fuente y un sumidero, fíjense que eso no aparece dibujado, pero nosotros lo tenemos que colocar siempre en implant, porque si no, no podemos simular un link. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes únicamente, ¿se está viendo el cursor? Sí, profesor. ¿No? Ok. Entonces, cuando tú tienes solamente una fuente y un sumidero, eso es No, ahora un creo que no se está viendo. No, profe, yo no lo estoy viendo. No, bueno, no te... está bien, está bien. Tampoco. Relájense. La fuente iría, la fuente ¿dónde tiene que ir? Al inicio. Al inicio, ¿ok? Entonces tú colocas la fuente, colocas el sumidero, en implant es colocarlo todo en la pantallita en el mismo punto, o sea, en el mismo punto, no, perdón, como que en la misma horizontal, igual lo podrías poner así como te dé la gana, pero eso no representa nada lo que esté ocurriendo luego dentro del link. Tú colocas la fuente, colocas el sumidero y trazas una sola lineacita entre ellos dos. Cuando solo dibujas un link, ¿ok? Que es esa línea entre una fuente y un sumidero, eso es un single link porque solo hay un link, lo he hecho ya como 3 veces. Entonces, eso antes en implant se escogía un tipo de problema que se llamaba single link. Y después cuando empiezas a tener más de una fuente, o sea, más de una fuente y más de un sumidero, eso es un network, ¿ok? Es una red. Pero hoy en día, o sea, al menos la versión que nosotros estamos trabajando de implant, que probablemente no sea la última, no me he puesto naveo a ver cuál es la última, pero esta es la que tenemos craqueada y nos quedamos con esta. Dentro de Network simula también un link solito. ¿Me explico? Chicos, ¿me escuchan? Que creo que me estoy hablando sola. Sí. Ok. Sí, se escuchó. Vale, está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recapitular sin abrir el implantador? Ok, este ejercicio lo van a llamar LNG Transport, ¿ok? Le van a dar 6 VAS y después le van a dar también un iconito que sale como el cuadernito, le van a colocar ahí el nombre del problema y su nombre. Ok, entonces, es el tipo de cálculo que hay que hacer, es network, porque es la única opción que vamos a ver en estas cuantiosas semanas que nos quedan. No hay single link, sino que lo que se escoge es network. Ok, después el fluido es composicional, no sabemos si va a haber cambio de fase, entonces le pedimos que haga la opción de mixed, no me acuerdo bien, pero o sea, no lo obligamos a que sea solo líquido o que sea solo gas, sino que le permitimos que sea mixed, o sea, mezcla líquido-vapor. Otra de las cosas que hay que escoger es el sistema de unidades, ¿ok? Entonces, si vemos acá en el ejercicio cómo nos están dando los datos, está el flujo de 123.000 kilogramos por hora, la presión está en bar, la temperatura está en centígrados, y después cuando vemos la conductividad, kilocalorías, el espesor en milímetros. Entonces, les recapitulo ahí cuáles son los 4 sistemas de unidades disponibles que tenemos en implant. Es el internacional, el inglés, el métrico y el petrolero, que es el que probablemente no conozca. Bueno, no conozcan, aunque el otro día lo pusimos. De todos esos, ¿cuál creen ustedes que haya que escoger en este problema? Inglés. El métrico. ¿Por qué? ¿Por qué, Armando? Yo dije el métrico, profe. El métrico, ¿por qué? Bueno, porque todo está en milímetros, Celsius. Y hay algo todavía. Las Carlos. kilocalorías no son del sistema internacional. Exacto, las kilocalorías podríamos no saber si son del métrico, pero deberíamos estar seguros que no son ni del inglés ni del, ¿cómo se dice?
ni del internacional. Podrían ser del petrolero. Y no sé si alguno se recuerda si la kilocaloría es del métrico, pero efectivamente en el sistema métrico corresponde a kilocalorías. ¿Ok? De todas maneras, uno puede escoger uno y si después metió la pata, va de nuevo al icono de la reglita y lo cambia. ¿De acuerdo? Vale. A ver. No, que iba a preguntar si el implant Uh-huh. tiene la misma UOM que nos ayuda a definir unidades particulares. No, lamentablemente no. No tiene eso. ¿Ok? Tú, Rasca, tienes una pregunta, tienes el micrófono, o sea, se ve prendido, pero no se te escucha nada. Bueno, no sé, yo le veo como el iconito prendido. Ok, vale. No sé si es que para grabarlo necesitas, pero bueno. Ok, fíjense que les dice que el método termodinámico es suave relichón. ¿Qué les dije con respecto al suave relichón? O al modelo termodinámico, ¿recuerda alguno que les expliqué sobre eso el sábado pasado? ¿No se recuerda ninguno? La verdad, no. De No, mi parte, profe, no no recuerdo me algo en acuerdo. particular. Vale. Yo estoy 110% segura que se los expliqué, pero se los vuelvo a explicar. Implant, a diferencia de PROS, cuando tú escoges una corriente composicional, él sí supone suave responde de manera predeterminada para los cálculos. ¿Ok? Entonces, si el método que nos da es suave religión, nosotros podemos dejar eso así y ya. Si nos dieran, por ejemplo, Penn Robinson, hay que cambiarlo. ¿Y dónde se cambia? En una, a medida que vamos, se cambia en una parte ahí que dice PVT Data, que te la puede preguntar o no te la puede preguntar. Si no te la pregunta y tú lo que estás trabajando es con Penn Robinson, por ejemplo, Lee Kessler o no sé, un modelo de actividad líquido, tienes que ir al botoncito de PVT y cambiarse. O en el menú cambiar algo en Calculation Description, algo así. Ok. Bueno, por ahora. Ajá. ¿Se recuerdan? Aquí tenemos una fuente y un sumidero. ¿Se recuerdan la parte de los grados de libertad, los valores que se fijan, los valores que se dejan estimados? ¿Se recuerdan algo de eso? Miren que el sábado pasado yo los vi como bastante activos, pero que me sorprendió después, no sé si es que se asustaron por el examen, pero estaban como participativos. Pero por ejemplo hoy. O sea, que sí, ¿cómo lo debemos definir? O sea, lo que recuerdo, bueno, yo vi la grabación porque yo no estuve en la clase. Ajá. Es que, por ejemplo, creo que no sé si en este caso, pero en el caso que vimos en la clase anterior, nos daban la presión, tanto la presión como el caudal de la fuente. Entonces, aunque ya nosotros podríamos inferir que el caudal de salida, o sea, del sumidero era el mismo que el de la fuente, había que ponerlo como estimado porque si no, ¿cómo se dijo que estaba sobreestimado pues el problema? Entonces, para había que poner sobreespecificado, entonces había que colocarlo así. Ok. Sí, ¿cómo se llama? Lo que tendrían que ver aquí es primero, ¿cuántos nodos tengo? ¿Qué son los nodos? La fuente y los sumideros. Ok, los junction también los llaman nodos, pero no los tomamos en cuenta en ese cálculo. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos acá? 2. 2, ¿ok? Entonces, si tenemos 2 nodos, ¿cuántos valores deberíamos conocer y cuántos 2. valores deberíamos desconocer? 2, 2. ¿ok? Ok, aquí en este ejercicio, ¿qué tenemos en la fuente? El caudal. Ajá, las cosas conocidas, por si acaso. El caudal y la longitud. No, eso no tiene que ver con la longitud, no tiene que ver con los valores que se conocen o desconocen en la fuente o en el sumidero. Los valores pueden ser caudal y presión nada más. ¿Okay? La temperatura tampoco va a hacer que el problema converja o no converja. Entonces, aquí en la fuente, ¿el flujo es cuánto?
Ahí. 123.000 kilogramos hora. Ok. ¿Y qué más nos dicen? Que, Bueno, nos da la presión. que la presión es 23,5. ¿Ok? Entonces, esos dos valores, cuando definan la fuente, deben colocarse ¿dónde? En Fixed. ¿Ok? Y cuando cojas el zinc, ¿qué debes colocar en el zinc? Estimated. Estimated, ¿ok? Aunque tú estés seguro, ahí no hay ninguna salida por ningún lado. Aunque tú estés seguro que entraron 123.000 y van a salir 123.000, eso lo tienes que poner como estimado porque si no el problema va a estar sobreespecificado. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Vale. Chévere. Está bien. ¿Los dejo solitos o sea, que lo intenten? Bueno, Déjenme, bueno, Vale. déjenme ver si abre Intel. Ya. Una pregunta, profe. ¿El implant sí es más usado que el Pro 2? No. Porque, por ejemplo, el profesor Castor Uh-huh. nos comentó que él usó Pro 2 para la universidad y más nunca, que usaba era Aspen. Bueno, dile a Castor que te pague la licencia de... Primero que son cosas diferentes, Carlos. O sea, implant, de lo poquito que deberías haber visto el otro día, bueno, y lo que vamos a ver, implant no te simula una columna de destilación. ¿Ok? No, vale. Entonces, Castor habrá usado HYSYS porque en el lugar, él después de que se fue de Intevep, en el paro petrolero, creo que no sé qué les habrá contado, pero creo que todo el tiempo fue en Bélgica en Total, y bueno, Total tendrá toda la plata del mundo para pagar el HYSYS, ¿ok? Igual Pro hay que pagarlo. Nosotros ahorita pues estamos trabajando con el craqueado, y antes en la universidad teníamos una licencia estudiantil, y bueno, se jalaba bastante para que nos bajaran el precio. En las industrias, lo que pasa es que, de nuevo, el profe Castor, además, creo que estuvo más orientada a la petroquímica. La petroquímica es más útil de trabajar con HYSYS porque, como ya habrán visto algunos de ustedes, los reactores no es precisamente la fortaleza de Pro. Entonces, no sé qué más justificación le dio el profe, pero bueno, si habló despectivamente de Pro 2, no, hay lugares donde se sigue usando Pro 2, en las consultoras se trabaja con Pro 2. No habló despectivamente. Cuando le preguntamos No fue eso fue... no fue el caso, sí. No hablo despectivamente. Está bien, Solamente sí, comentó que él lo usó para la universidad y ya. chévere, vale, está bien. Pues cuando yo hice la pasantía corta, que él fue mi tutor, aunque, o sea, fue mi tutor formalmente, pero en realidad me supervisó más otro profesor no, otro ingeniero allá en ITEP, en el 98, yo trabajaba con Pro y al menos en esa época, 98, 99, bueno, después no sé, porque mi pasantía larga fue síntesis de polímeros, ya no tenía nada que ver con Pro y la tesis de maestría que también fue en ITEP, fue un método de recuperación mejorada de crudo, o sea, yo volví a ver Pro en la Simón y en la Central, usábamos Pro como simulador. En la Metro también usan Pro 2. Sí, y en la Central igual. El HYSYS se puede conseguir craqueado, pero es un poquito más complicado. Y yo les digo la verdad, yo hace varios años vi un curso de HYSYS, pero yo no me acuerdo casi nada. Y hay gente que sueña con que nos sobra el tiempo y yo les puedo explicar como 3 simuladores al mismo tiempo, o sea, los felicito. A esos profesores tan eficientes me quito el sombrero y bueno, que ellos lo logren. Pero, o sea, explicarla, o sea, yo aquí en lugar de explicar los dos simuladores, HYSYS y Pro, prefiero explicar Pro e Implant. Implant es para tuberías. Y entonces, si Implant, por ejemplo, Implant tampoco es lo más utilizado en la industria para tuberías. O sea, yo creo que usan más, bueno, el Olga, que no sé cómo se los habrá explicado el profe Luis, pero Olga, de lo que sé, es como muy específico para, o sea, cuestiones como más complejas con flujo multifásico. Y de esta misma gente de Aveva, más que usar Implant,
lo que emplean es otro programa que se llama PyFace, ¿ok? Pipe fácil. PyFace te hace cálculos, o sea, PyFace, Implant se queda en la planta, PyFace va para abajo, o sea, PyFace va al yacimiento. Entonces, PyFace te calcula, por ejemplo, unas cosas que hacen los ingenieros de petróleo o de gas, que es como en cuánto tiempo ese pozo va a declinar su producción. Además, tú puedes simular, por ejemplo, el tubo que va a la parte interna del yacimiento y puedes simular si ese tubo además está rodeado por un, ¿sabes? Se llama o sea, como la tubería principal, el tubing, porque tú a medida que vas perforando el yacimiento, va, como se dice, se van desprendiendo los ripios, pero bueno, eso es otro, o sea, eso yo quizás pudiera darle algún día un curso, no sé, bueno, primero que tengo que repasar PyFace, que eso sí di algún curso alguna vez para la gente de Invensis cuando estaban en Altamira. Pero, o sea, en resumen, y para empezar, dejar que empiecen a hacer el problema, más que utilizar Implant, por ejemplo, que es de la misma casa, se utiliza PyFace. Y lo utilizan sobre todo, por ejemplo, los que están trabajando aquí en la parte de gas natural. O sea, aquí me refiero a Venezuela. HYSYS no te simula eso, ¿ok? Bueno, no hasta donde yo sé. No sé si Aspen, que es como, o sea, HYSYS es un programa de la gente de Aspen. No sé Aspen qué programas tenga disponibles para lo que es el cálculo en tuberías. ¿Ok? Sí, me expliqué más o menos. Sí, profe. Está bien. Y bueno, ahí, perdonen Sin si, perdonen si sonía que me piqué por el, pero así como que me picó un poquito, así como que no usé pros más nunca, me que bueno, allá tú. O sea, depende de donde trabajen, el pro sí se va a usar uno, pero cada compañía tiene, o sea, la gente como que más de petróleo y gas, refinación, petróleo refinación, puede inclinarse por pro. Las compañías petroleras que se inclinan más por la petroquímica se van más por HYSYS, ¿ok? Porque sin duda tiene fortalezas en la parte de la cinética, de los reactores, quizás es más fácil colocarle, ¿cómo se llama? Subrutinas dentro del programa. Bueno, nada. Entonces, vamos a ver acá. O sea, creo que se los comenté alguna vez, no sé si a ustedes les gusta programar, pero Pro 2, hasta donde yo sé, se comunica con Visual Basic o con Fortran. Pero no sé si ya, por ejemplo, Pro 2 se está comunicando con MATLAB. O sea, comunicando me refiero a que pueda colocar como un link entre uno y el otro. Ahí sí es mi idea. O sea, de verdad, es un curso hace mucho tiempo y ¿les gusta MATLAB a ustedes o no lo han vuelto a usar? Cónchale, profe, gustar. Bueno, yo le he agarrado gustico ya con el tiempo, pero al principio era resistencia. No, a mí no me gusta para nada. No, mentira, pero programar nunca ha sido una fortaleza mía y ya a estas alturas. No puedo decir que no, de esta agua no beberé porque bueno, pero no es que me guste mucho ¿cómo se llama? La simulación. La vaina, la programación. Pro 2 es diferente, Pro 2 no tienes que programar, a menos que te empieces ni Pro 2 ni Implant, a menos que empieces a vincularlo con su rutina, cosas así. No sé cómo se está viendo la pantalla, chicos, ya va. Se dejó de ¿Cómo se está compartir, viendo? estamos viendo la cámara. No, Estoy compartiendo. ¿Y ahora? Sí, ahorita no está compartiendo, profe. ¿Sí se ve? Tampoco. No. 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 ¿Ahora? Ahora sí. Ok, Sí, ahora sí. vale. Bien, entonces en File le vamos a dar, no, primero hay que darle New. Ok, entonces le vamos a dar New y esto lo vamos a llamar. ¿Se sigue viendo la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve. Vamos a llamar LNG.
Ok. Veamos siguiente. Network Model. Tipo de fluido composicional. Phase Designation lo dejamos multifásico. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Ok. Sistema de unidades, vamos a escoger métrico. Ok, y entonces él te hace un resumen acá. Network, composicional, riguroso y unidades métricas. Bien, vamos a finalizar. Y aquí, primer problema. Si lo doy aquí, por ejemplo, aquí sale un helium 3 y un helium 4. Pregúntenme las diferencias, pero vamos a escoger el helium 4. No me recuerdo muy bien por qué, pero escojan helium 4. Ok, dan 2 veces. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Metano. Metano. Y me van siguiendo. Profe, Dime, pero yo tengo 2 helium 4. ¿un qué? Sí, escoge, ya te digo cuál. Ya va. De hecho, fíjate, salen 2 propanes. Pero, el helio. Yo creo que ahí no hay rollo cuál de los 2 helio 4 escoge. Yo creo que escogí el que sale aquí de 4. Pero entre ellos dos no va a haber problema en cuál escoge. Pero no escojan el helium 3. Profe. ¿Ok? Vale, El helium 3 si no lo escoge. Va bien, entonces, helio, metano, etano, propano. Fino, hasta ahí. Sí, profe. No hay componente petrolero. Ok. Entonces se abre esta ventanita, que es la que dice Fluid Property Data. Ahí, en realidad, nosotros aquí no deberíamos tocar nada, porque vamos a trabajar con el Swire Relchon y es el que trae predeterminado, ¿ok? Pero bueno, si a ustedes si yo no coloco nada aquí, le doy OK, él ya se queda con el método de, ¿cómo se llama? De Penrose. Y entonces, de Swire Relchon, perdón. Entonces le doy aquí, si quiero verificar, donde está el icono, ¿están viendo el cursor? Sí, se está viendo. Ok, bueno, fíjense, le doy al cursor y no sale nada, entonces como sé que está usando. Sí, se ve, sí. Entonces, Se ve. vale, puedo darle igual a new aquí y entonces es property set one, le di new, pero de una vez me sale property set one, lo que hago es como darle edit para ver qué hay y entonces veo fire relation, petroleum correlation, no me decía nada el problema de cambiarle nada aquí. Veo aquí que el set es el 1 o que es el que va a tener por predeterminado y le doy OK. ¿Sí? Profe, una pregunta. No recuerdo el método para la caída de presión que te dice que uses el ver breathe modi. ¿Eso era determinado? O es que no me acuerdo si había que cambiarlo. Está predeterminado, pero en otro lado. Ya vamos a ver. Ok, entonces, clase del sábado pasado. Una vez que uno había puesto esa información, antes de pasar a escoger la fuente, el sumidero y dibujar el link, ¿a qué iconito aquí de los de aquí hay que ir? Al global, al ¿Cuál es? ese verdecito que parece. Entonces, ¿por qué me estabas preguntando? No, mentira, qué mala Es allí. O sea, sí me acordé que iba por allí, pero no me acuerdo. Okay. Bueno.
Entonces, abrimos acá. ¿Qué hay que cambiar aquí adentro? ¿O qué hay que colocar aquí adentro de lo que está en el enunciado? Estoy haciendo el ejercicio casi que por ustedes, pero yo ahora los dejo solo. Pero El inside diameter, el inside roughness, la temperatura ambiente. ok. Entonces, si vamos así un poquito de izquierda a derecha, lo primero que veo es el pressure drop, ¿no? Entonces sale Bexbury Movie. ¿Qué me dice el enunciado que utilice? Justamente ese. Ok, se le damos este. Después el diámetro, ¿cuánto me dice que es? Tabla 8 2. pulgadas, 40 cédulas. 8 pulgadas, cédula 40. La rugosidad que me da, ¿es relativa o absoluta? La del problema. Absoluta. Absoluta. ¿Cuánto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Absoluta. ¿Y cuánto es? 0.05. 0.05. 0.05. ¿Así? ¿O 2 ceros? Sí, así es. No, así. Ok. Ajá. Esto no me dicen, creo que nada explícito, pero considero que es tubería en aire. Ok. Luego, la temperatura ambiente, ¿cuánto es? 30. 40. Ok. Y después vamos a ir, tenemos que ir a juro, aunque no haya cambios, a Pipe Heat Transfer y a Air Heat Transfer. Ok. Si la tubería está mal. Entonces entro en Pipe Heat Transfer, le doy aquí. ¿Y qué tengo que cambiar acá? La conductividad, el thickness de la pared y colocar las diferentes capas que aparecen en el ejercicio. Ok, vale. Entonces lo llenan ustedes ahorita, ¿ok? Lo llenan. Yo también lo tengo que llenar mientras ustedes lo están llenando. Y después me voy a Heat Transfer, lo activo acá y creo que con respecto a esto no variaba nada, ¿cierto? No hay Pero ningún igual. dato sobre eso. Ok, no hay datos, pero igual lo tienen que activar, ¿de acuerdo? Si no, no corre. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Aquí no llené, pero aquí tenemos que cambiar todo. Yo para que después podamos comparar el problema y, o sea, todos para poder hacer el problema. Pero no lo lleno para dejarlo a ustedes llenados. Ok. Y luego, nada, escogemos la fuente, escogemos el sumidero. Dentro de la fuente, colocamos, le podemos cambiar el nombre de la fuente. Aquí el set es el 1. Y aquí en la presión, esto creo que es 23.5, el flujo es 123.000 kilogramos por hora, ¿ok? Y la composición es molar, ayúdenme ahí, esto es, creo que es 0.05, Ajá. este es 0.313, algo así. Sí, 313, 0.3 y 0.02. 0.0, ¿ok? Entonces cuando yo le doy aquí OK, me dice, esto suma 68,3. ¿Quieres normalizarlo? Bien, ven hasta acá. Entonces mosca, esto tiene que ser fijo y fijo. ¿De acuerdo? Cónchale, la temperatura. Menos 45, pues no, menos 48. menos 48. Ok. Menos 48. Luego me voy al zinc. Y entonces aquí, ahorita me dicen ustedes. El flujo, que estoy segurísima que 123.000, se lo tengo que poner en estimado. El set, aquí escojo el 1. Y la presión, ¿qué creen ustedes que pasa con la presión? Bajaste 2,5, 10 horizontal, bajaste otros 10,5. Debería aumentar, pero no debería aumentar tanto. Ok, entonces, ¿qué le ponemos? Vamos a poner 24. Vamos a ponerle 24. Cualquier cosa es culpa de Armando, creo que es. Entonces, colocamos ahí, ok. Vamos bien, chicos.
Sí, profe. Y dibujo el link de aquí hasta acá. Ok. En el enunciado había algo que decía nota. ¿Me lo pueden leer? Creo que era la nota. Pero... Sí, decía que por las temperaturas bajas esperadas, que se resete la mínima temperatura default, o sea, que se resete a menos 75 grados. Ok, entonces mosca. Van al menú General y en General, creo que es acá, van a Calculation Methods. Ok, se abre esta ventanita. ¿Se está viendo la ventanita? Sí, profe. Ok, entonces en esta ventana aparece, por ejemplo, segmentación de la tubería, predeterminadamente segmentación manual, aunque no se la estamos haciendo manual, pero calculada por la velocidad, network algorithm, balance de presiones, que tiene otros disponibles ahí, estimados simples, estimados rigurosos, estimados restart, iteraciones máximas 20, tolerancia de presión, cada cuánto hace el cálculo, la tolerancia es 0,00689 bar. Aquí les dice, si quieren detallarlo, manifold creo que es un punto donde se conectan varias tuberías, que no es lo mismo que un junction, fuentes adiabáticas, etc. Después aparece aquí segmenting data. Él cuando hace los cálculos secciona la tubería en 20 segmentos y la longitud de esa tubería es de 609,6 metros máximo. Después aparece Network Data. Aquí en Network Data son cosas que tienen que ver más con las iteraciones que hace, un poco la iteración. ¿Ok? Pressure dumping, flow rate dumping, o sea, dumping, no sé si lo ven ustedes en métodos, en cómputo, en alguna cosa, pero es como, no sé si alguno sabe la traducción de dumping, pero es como cuánto puedes variar un determinado parámetro para hacer la iteración siguiente. Aquí, de toda esta ventana, lo que nosotros vamos a activar en un problema más adelante, no hoy en la clase siguiente, es este que dice No Flow Reversal, que es cuando se tiene una red de tuberías con varias elevaciones y, ¿sabes? Elevaciones, descensos, Tú puedes aplicar esto de No Flow Reversal para que el flujo no se te retorne dentro de la tubería. ¿Okay? Okay. Por acá no está lo de la temperatura. Speed up options. Use flow table for sensor, bla, bla, bla. Esto no, por aquí tampoco es la temperatura. Y nos vamos a esta que dice TP limits. Y entonces aquí dice que las presiones con las que él trabaja es de, fíjense, es atmosférico todo. Desde 1013 bar hasta 1724 bar. Y la temperatura desde menos 51 hasta 426. Y el problema me está diciendo qué cosa, que lo cambia a menos 75, ¿no? Sí. Sí, ok, eso cambia a menos 75. Y aquí tenemos las condiciones estándar. Fíjense, escogimos sistema métrico. Si ustedes se recuerdan de milagro, de cuando vimos este punto en Pro 2, en Pro 2 el sistema métrico, la temperatura era ¿cuánto? ¿Se recuerda alguno? Estas condiciones son las condiciones estándar para cuál sistema en Pro 2. Ninguno se recuerda de esa clase. ¿Están ahí? Punto 1. Sí, profe, pero no recuerdo con exactitud. Condiciones estándar en sistema internacional son estas. No. Para el sistema internacional, la temperatura cambia. ¿Cuánto es? 25. No. 20. Condiciones estándar es 0 grados centígrados. ¿Ok?
condiciones normales, creo que a veces sí son 5, pero sí son 25. Las condiciones y eso se los vi en la casa. Pero bueno, nada, él está considerando está en condiciones estándar. Que es raro porque el sistema métrico debería ser igual que el internacional, deberían ser 0 grados centígrados, pero lo está tomando como en inglés, 15,5. Eso mosca si llegan a tener flujo volumétrico porque podrían tener un flujo diferente por estar trabajando en unas condiciones estándar diferentes. Ok, entonces aquí lo único que cambiamos fue la temperatura aquí en menos 75. Bien. Y nada, después lo que tienen que hacer, bueno, tienen que completar aquí los datos de la tubería en Global Default. Y acá van a colocar las tuberías y los codos. Entonces, lo van a colocar nada más 2 tuberías. Esta primera vale 2.5 metros y baja 2.5. Entonces hay que ponerle menos 2.5 de nuevo, pero negativo para que sepa que lo baje. Aquí la rugosidad sale ya la que le pusiste en Global Default, el diámetro interno, etc. Después viene un codo. Entonces el codo, va a escoger Bend, y aquí en Bend, el diámetro del codo lo supongo igual que la tubería, el tipo de codo aparece 90 degree elbow, 90 degree, o sea, 15 degree mitre, bla, bla, bla. ¿Qué me dice en el enunciado? ¿Qué tipo de codo es? Dice que los dos son estándar. Pero dice otra palabra también, creo. No dice más nada. No, solo dice estándar. No, profe, creo que no dice más Seguro, lean la frase completa. Lean la frase completa del enunciado donde habla de los codos. Chicos, ¿están ahí? En la parte de los codos dice que hay que asumir una curvatura mitre con valores de multiplicación de K para una Entonces, fórmula de ¿cuál tengo que escoger de esta tabla entonces? Se está viendo la pantalla, espero, porque si no. Está viendo, pero Sí, ese 90 grados al bu. El elbow, seguro. ¿Para qué lo mandé? El de Mitre, el de Mitre. 90 degree mitre, ¿ok? ¿Y qué dice él acá? Que es 30. Acá y dice que es multiplier o... Sí, es multiplier. multiplier. Entonces aquí tengo que colocar 30. Él tiene 60, tengo que escoger 30. ¿Ok? Y nada, el resto de las cosas se las digo igual. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Colocar la otra tubería, el otro codo y la otra tubería. ¿De acuerdo? Bien, los dejo. ¿Cuántos minutos le doy? ¿10, 15? 10. Ah, bueno, yo no sé si lo estaban empezando conmigo, pero 10, o le falta poquitico. ¿Sí? Vale, profe. Vale. Son las, bueno, nos vamos a las y 35.